¿Qué tal? Tengan ustedes, en este momento yo me encuentro en la tarde, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes me escuchen. Estamos en el curso virtual, tributación básica e intermedia. Como hemos venido trabajando, ya tenemos 3 sesiones trabajadas. Hemos querido ir de menos a más, de lo más simple a lo más complejo en el campo tributario, ¿no? Dentro de los aspectos básicos que tú debes conocer mínimamente, ¿no? Estamos en la sesión 4. La sesión 4 nos toca el tema de los procedimientos tributarios. En primer lugar, tendríamos que considerar qué es un procedimiento tributario y cuál es la diferencia con un proceso tributario. Ya, todo lo que es bajo el campo administrativo, ya hemos señalado, se regula bajo el Código Tributario y con su complemento de norma, que es la Ley General de Procedimiento Administrativo, ¿correcto? Me van a disculpar, estoy un poquito con la tos. Bien, el utilizar otras normas, en este caso la Ley General de Procedimiento Administrativo, está regulada, no te olvides, por la norma 9 del texto preliminar del Código Tributario, ¿correcto? Que es lo que nos da, la norma que nos da permiso, la señora norma que nos da permiso para utilizar otras normas distintas del derecho tributario, siempre y cuando no las desnaturalice, ¿correcto? Ahora, entonces, por lo tanto, todo lo que está hasta el enfoque administrativo estamos hablando de procedimientos tributarios. ¿Y cuáles son? La reclamación y la apelación. Son 2 entidades puntuales. Ahí es donde se acaba el tema de impugnación tributaria bajo el enfoque administrativo. Luego de ese paso ya salimos del esquema administrativo y nos vamos al tema penal, o judicial, mejor dicho, con la demanda de contencioso administrativa. Entonces, de ahí, desde la demanda de contencioso administrativa en adelante, estamos hablando de procesos tributarios, ¿correcto? Ahora, y los procedimientos tributarios corresponden al libro 3 del Código Tributario. Tú sabes, y hemos hablado en las distintas sesiones, que tenemos 4 libros. El Código Tributario tiene 4 libros. Estamos en el tercer libro, te comento. Entonces, dentro del tercer libro tiene que ver con los procedimientos tributarios. Recuerda que el libro 1 parte del concepto de obligación tributaria. Si no existe obligación tributaria, créeme, no existiría nada de lo que estamos estudiando. Entonces, todo parte de una obligación tributaria, y para que exista obligación tributaria es porque se ha producido el hecho generador de la obligación tributaria, y cuando se ha producido el hecho generador de la obligación tributaria que ha pasado, es producto de que se da una realidad, un hecho imponible, y para que se dé un hecho imponible que ha pasado, se cumplen los 4 aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria. Esa es la razón, esa es la secuencia, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cuáles son esos procedimientos tributarios señalados en el artículo 112 del Código Tributario? Vamos a comenzar en el orden en que se da en la realidad, cómo nace de menos a más. Todo parte de una obligación tributaria, ¿cierto? Como te comenté. Entonces, una obligación tributaria se materializa como una deuda autodeclarada por nosotros, ya sea porque tenemos un IGB por pagar, producto de una venta, producto de un contrato de construcción, producto de la primera venta de bienes inmuebles, producto de una utilización de servicios, o producto de prestaciones de servicios, ¿cierto? Artículo 1 de la ley del IGB. Por tanto, cuando tú realizas esa actividad, que es el ámbito de aplicación de la ley del IGB, artículo 1, o qué graba, responde a la pregunta que graba de la hipótesis tributaria, entonces, oye, hice una venta, y por una venta que se ha tenido dinero, entonces ya, pues ya nació la obligación tributaria, por tanto paga el IGB, ¿cierto? Bien, entonces tú declaras, porque tú materializas el pago del IGB como una declaración, el PDPC 21, pero no tienes dinero en efectivo para pagar. Entonces, ¿qué haces? La declaras, pero no la pagas. Bien, en ese momento, ¿qué va a pasar cuando tú declaras y no la pagas? Tienes que pagarla pronto, porque lo contrario que va a pasar, no hay una fecha exacta, no lo dice la norma, prefiero el Código Tributario, no te dice cuántos días tienen que pasar para que te notifiquen una orden de pago, no lo dice. Por tanto, internamente te comento que generalmente son 7 días, ese es el tiempo que yo me he dado cuenta que realiza el área de control de la deuda. Entonces, de la administración tributaria, claro está, ¿no? Te notifica la orden de pago, no pasó nada, no hiciste nada, entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Pasan 7 días hábiles, que tampoco está regulado generalmente 7 días hábiles, una semana y media, como máximo, ¿ya? Y se te va a notificar la resolución de ejecución coactiva. Una vez que se notifica la famosa resolución de ejecución coactiva, ahí sí, preocúpate, porque ya estamos en el artículo 117 del Código Tributario. Y el 117 del Código Tributario que te dice que una vez notificada la red, pasan 7 días y la administración tributaria comienza a tomar las medidas cautelares correspondientes para cobrarse la deuda. Y una de las medidas cautelares correspondientes básicas es cobrarse la deuda mediante el embargo por retención, o sea, las cuentas que tú tienes en tus bancos.
Bien, entonces, ¿dónde estoy ahorita? Estoy en el procedimiento de cobranza coactiva, nacida por una de deudas autodeclaradas por ti. Una vez que pase el procedimiento de cobranza coactiva, ¿dónde vamos? Ahora ya sí. Ahora, esa es tu deuda autodeclarada, ¿cierto? Bien, el artículo 59 del Código Tributario te dice que la Administración Tributaria es la encargada de identificar al deudor tributario, verificar la correcta determinación de la obligación tributaria de este deudor tributario. Y entonces, verificar la correcta determinación de la obligación tributaria. Vuelve a la obligación tributaria, es que todo parte de ahí, señores, no te olvides de esto. Por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer la Administración Tributaria? Con un procedimiento de fiscalización, que es, obviamente, un procedimiento tributario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un procedimiento de fiscalización? Vamos a, justamente, validar que lo declarado por el contribuyente sea de acuerdo a las normas tributarias, ¿correcto? Entonces, como es sabido, lo más importante que tú debes conocer es cómo inicia un procedimiento de fiscalización y cómo termina. Ambos son actos administrativos, ¿cierto? Y un acto administrativo comienza con, ¿qué es un acto administrativo? Es una relación unilateral que existe entre una entidad jurídica y los administrados y cuál va a generar efectos jurídicos. ¿Y cómo son esos efectos jurídicos? Vía notificación. Entonces, es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo se inicia un procedimiento de fiscalización? ¿Y cómo termina un procedimiento de fiscalización? Pues es con notificaciones. ¿Qué se notifica? El inicio, el primer requerimiento y la carta de presentación del fiscalizador. ¿Y cómo termina? Con la notificación de los valores. Entiéndase como valores a la orden de pago, de ser necesario, la resolución de multas y la resolución de determinación. Resolución de determinación, ¿por qué? Porque lo que tú determinaste no es correcto de acuerdo a las normas, a las leyes, y por tanto la Administración Tributaria te ha determinado una nueva deuda o una nueva obligación tributaria, una nueva deuda tributaria. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, estamos en un procedimiento de fiscalización. Ahora, cuando la Administración Tributaria termina la fisca y tú no estás de acuerdo con la notificación de esas resoluciones de determinación o resoluciones de multa de ser necesario, ¿qué vas a hacer cuando tú no estás de acuerdo con algo que haces? Reclamas, ¿cierto? Reclamas. Si hablamos un término técnico, se llama impugnas. Entonces, ¿qué voy a impugnar? Voy a impugnar la notificación de los valores. Entonces, cuando tú vas a impugnar, estamos en un procedimiento de reclamación. ¿A quién le voy a impugnar? ¿A quién le voy a reclamar? Pues a la entidad que me notificó esos valores, o sea, a la Administración Tributaria. Estamos entonces en un procedimiento de reclamación. ¿Bien? Entonces, esa resolución de intendencia, la Administración Tributaria vía resolución de intendencia va a poder declarar fundada o infundada la pretensión, ¿correcto? Entonces, en este caso, el reclamo. Entonces, si lo declara infundado, quiere decir que no se van a levantar los reparos y por lo tanto los reparos son correctos. Entonces, ¿tú qué haces si estás en desacuerdo? Si estás en desacuerdo, pasas a la segunda etapa de la impugnación, que viene a ser la apelación. ¿A dónde vamos? A otra entidad. Y esa entidad se llama el Tribunal Fiscal. Correcto, por eso es que el Tribunal Fiscal que emite sus resoluciones del Tribunal Fiscal. Y con ello puede darte o bien la razón a la Administración Tributaria o bien la razón a ti, contribuyente, que fuiste el originador de tu reclamo. ¿Ya? Entonces ya estamos en un procedimiento de fiscalización. Ahora, entonces hemos hablado, luego que sigue el procedimiento de contencioso tributario, reclamación y apelación. Y finalmente terminas con el procedimiento no contencioso tributario. ¿Qué es la diferencia? Un no. ¿Y qué es un no? Totalmente diferente, por supuesto, porque mientras que en el otro hay disputa, hay pelea, hay confrontación, hay impugnación, en el procedimiento no contencioso, su propio nombre lo dice, es totalmente opuesto, porque no naces con una contienda, tú naces con una solicitud, naces con un pedido, con el derecho a la petición regulado en la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿qué haces? Solicitudes. Eso es el procedimiento no contencioso. Por ejemplo, cuando tú solicitas la prescripción, ya hemos hablado de la prescripción en la sesión anterior. Cuando tú solicitas la devolución de impuestos por un pago en exceso o indebido, cuando solicitas la compensación, ¿te das cuenta? Esos son por default procedimientos no contenciosos regulados en el artículo 163 y 164 del Código Tributario. Entonces, ese es el libro 3, puntual, y acabamos. Bien, vamos a hacer algunas precisiones también. El procedimiento contencioso tributario, entonces, es un concepto conjunto de actos y diligencias tramitados ¿por quién? Por los administrados, que eres tú contribuyente, en las administraciones tributarias o tribunal fiscal. Administraciones tributarias, reclamación, tribunal fiscal, apelación. Que tienen por objeto, ¿cuál es el objeto de esta reclamación? Cuestionar una decisión de la administración tributaria con contenido tributario. ¿Qué vamos a cuestionar? Una decisión de la administración tributaria con contenido tributario.
Entonces, si me dices que es con contenido tributario, quiere decir lo que no tiene contenido tributario no pasa por reclamación en la apelación. Así es, exactamente. Entonces, porque en tu caso sería un procedimiento de reconsideración u otro procedimiento regulado de la Ley General de Procedimiento Administrativo. ¿Te das cuenta, no? Porque no está dentro del contenido tributario. Bien. Entonces, que tiene por objeto cuestionar una decisión de la administración tributaria con contenido tributario y obtener la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos con competencia resolutoria que resuelve, que se pronuncie sobre la controversia. Ese es un acto administrativo y hemos hablado que es un acto administrativo. ¿Te das cuenta de la importancia a ti, especialista tributario que me estás oyendo, en especial a los especialistas tributarios, de conocer normas complementarias a las tributarias, llámese como el derecho administrativo, ¿correcto? Con la Ley General de Procedimiento Administrativo. Es muy importante porque la Ley General de Procedimiento Administrativo contiene conceptos que no están en el Código Tributario y son bien regulados porque hemos partido que los actos administrativos se dan en entidades públicas y una entidad pública por default es la Administración Tributaria. Bien, ahora, que la controversia es una discusión reiterada entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias. Eso, señores, es la reclamación, surge de una controversia. Procedimientos contenciosos tributarios. Entonces, ¿y qué significa impugnar? Esa palabra impugnar que te he hablado en la introducción del libro 3 del Código Tributario de Procedimientos Tributarios, dice rechazar la validez de una idea o afirmación que da la administración tributaria, o sea, a otra persona, mediante razones y argumentos. Tú vas a necesitar, obviamente, tu contribuyente y tu especialista tributario de administración te necesitan. Si eres el especialista tributario que me está oyendo, el gestor tributario te necesita. Llámese contador o abogado. ¿Por qué? Porque tú sabes que a partir del decreto legislativo 1263 que se modificó el Código Tributario 1263, 1311, modificaron el Código y 1312, modificaron el Código Tributario en diciembre de 2016. Y una de ellas, y muy importante el cambio, donde ya no es necesario la firma de un abogado, correcto, para realizar procedimientos contenciosos o no contenciosos tributarios. Por lo tanto, ahí estás tú, especialista tributario. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de las etapas. También en la parte introductoria te he contado todo. Ya estamos repasando lo que yo ya te he dicho en la introducción. Entonces, en la etapa de la controversia tributaria tenemos dos etapas, la etapa administrativa y la etapa judicial, que bien te dije, ¿correcto? La etapa administrativa, estamos hablando de respetando la pluralidad de instancias, la reclamación ante la administración tributaria y la apelación ante el tribunal fiscal. Y en la etapa judicial estamos en el proceso contencioso administrativo. Entonces, el tribunal fiscal es la segunda instancia, producto de las primeras instancias. ¿Cuáles son? La administración tributaria con la reclamación, los gobiernos locales y regionales y otros que la ley señala. Ahora, ¿cuáles son esos actos reclamables? Te dije que los actos reclamables, en primer lugar, en primera instancia, parten de un procedimiento de fiscalización. ¿Cómo termina un procedimiento de fiscalización? Con la notificación de los valores. Y esos valores son pues, justamente los actos reclamables señalados en el artículo 135 del Código Tributario. Desde una resolución de determinación, desde una orden de pago, una resolución de multa, y también tenemos la resolución ficta en procedimientos no contenciosos tributarios. Por ejemplo, yo te hablé del procedimiento no contencioso tributario, ¿cierto? Y lo vamos a repasar acá. ¿Cuál era? Característica principal, derecho a la petición. Me está solicitando algo. Por ejemplo, solicito la devolución de mi pago en exceso o indebido. El artículo 162 y 173 son los dos únicos artículos del Código Tributario que te hablan de los procedimientos no contenciosos tributarios, ¿correcto? Y uno de ellos te indica, el 162, que la administración tributaria tiene 45 días hábiles para poder responder un procedimiento no contencioso a solicitud tuya, contribuyente. Si en estos 45 días hábiles la administración tributaria no contesta, estamos dando por defecto un silencio negativo, si es que quieres ponerlo así, y se va a generar una resolución ficta denegatoria. Esa resolución ficta denegatoria, que quiere decir el silencio de la administración tributaria que no ha resuelto tu procedimiento no contencioso, te da la entrada a que ese procedimiento que comenzó como un procedimiento no contencioso termine siendo un procedimiento contencioso. ¿Por qué? Porque pasa a la vía de la reclamación. Por eso la resolución ficta en procedimientos no contenciosos son actos reclamables. Bien. También están las resoluciones que imponen sanciones. Las resoluciones, ojo, por ejemplo, los amigos nuestros fedatarios fiscalizadores, que van a fiscalizar tu negocio para ver si tú emites comprobante de pago. Y si no emites comprobante de pago, ¿qué es lo que te van a notificar? El acta probatoria, ¿cierto?
pero el acta probatoria no es un acto reclamable. Lo que es el acto reclamable es la resolución del acta probatoria, ¿correcto? Por eso dice resoluciones que imponen sanciones. Por ejemplo, también es un acto reclamable las resoluciones que declaran la pérdida de fraccionamiento. Ahora, es importante señalar que cuando hablamos de fraccionamiento tributario, recuerda que toda deuda tributaria es fraccionable, ¿correcto? La deuda tributaria está señalada en el artículo 28 del Código Tributario y está conformada ¿por qué? Por el tributo, multa e intereses. Por lo tanto, esa deuda tributaria tienes el derecho a fraccionarla. Y la digo literal porque en el artículo 92 del Código Tributario, que habla sobre tus derechos como contribuyente, uno de tus derechos es tu derecho a pedir devolución, tu derecho a solicitar fraccionamiento. Por lo tanto, si se pierde fraccionamiento producto que tú no respetaste lo que te indicaba la resolución 161/2015, que es la última que regula el fraccionamiento, donde te dice, una de ellas es que si tú dejas de pagar las cuotas de fraccionamiento 2 periodos consecutivos, ya lo perdiste. Por lo tanto, si tú, a pesar de eso, que ya estás en contra de la norma, ojo, porque pueden haber otras causales, tú decides reclamar, es un acto, esa resolución que declara la pérdida de fraccionamiento es un acto perfectamente reclamable. Finalmente, también son actos reclamables los actos que tengan relación con la determinación tributaria, en definitiva, ¿correcto? Porque estamos hablando, y lo dijimos también en la introducción, tiene que partir de un contexto tributario, ¿correcto? De una determinación, tiene que ver relacionada con la obligación tributaria. Bien. Entonces, es importante conocer los plazos. Por ejemplo, la primera instancia, tú sabes que es la reclamación. Una vez notificada los valores dados en el procedimiento de fiscal, ¿cierto? Que te he explicado en la introducción, esa notificación de valores, tú no estás de acuerdo, obviamente, entonces tú vas a querer reclamar, pero para reclamar tú tienes un plazo puedes notificar los valores de 20 días hábiles, ¿correcto? Ahora, cuando quieres apelar, ese plazo para apelar es de 15 días hábiles. Es importante conocer también los plazos para resolver, mientras que en la reclamación se puede resolver en 9 meses, en la apelación se puede resolver en 12 meses, por lo tanto tienes que valorar costo-beneficio, ¿correcto? Entonces, el procedimiento contencioso tributario parte de un acto reclamable, ¿correcto? Por ejemplo, es importante también que recuerdes que mínimamente el artículo 112 del Código Tributario que te señala cuáles son los procedimientos tributarios, el artículo 124 del Código Tributario te señala cuáles son las etapas del procedimiento contencioso tributario, y ya lo hemos visto, ¿no? Reclamación y apelación. Este es el contencioso en sede administrativa. El acto reclamable, de acuerdo al artículo 135, que tú sabes que son los valores, y entre otras cosas lo que hemos señalado acá, bien. Luego viene la reclamación, producto del acto reclamable donde tú no estás de acuerdo. Tienes la resolución de administración que bien declara fundada o infundada, tienes la apelación entre el tribunal fiscal cuando lo declara infundada, y finalmente tienes la resolución del tribunal fiscal. Entonces, ¿qué es el recurso de reclamación? Denominado también recurso de reconsideración. ¿Por qué reconsideración? Porque vamos a reconsiderar algo que la misma entidad ha notificado. Bien. También se le llama recurso de oposición o revocación, que interpone ante un mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia. Entonces, ¿a quién se impone ante un mismo órgano? ¿Correcto? A fin de que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento o fundamento. El administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo. La administración tiene el deber de revisar su propio acto. Así es. Claro. También está en el artículo 22 del Código Tributario. Tienes derecho a reclamar y apelar. Reclamar, básicamente. Porque el apelar ya es otra entidad fuera de la ciudad. Entonces, el objeto del procedimiento contencioso es vigilar la legalidad del acto impugnado. ¿Y qué es la apelación entonces? La apelación corresponde a otra entidad que se llama el MEF, ¿correcto? Y dentro del MEF está la entidad, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y dentro del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos la entidad del Tribunal Fiscal. ¿Y qué es el Tribunal Fiscal? Es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa, las reclamaciones sobre la materia tributaria general y local, tributaria y aduanera. ¿Te das cuenta? Cambia la competencia. La competencia de la administración tributaria queda sin efecto una vez sometida la reclamación al procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal. Así es, mira lo que dice. La competencia de la administración tributaria queda sin efecto una vez sometida la reclamación al procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal. Solo puede revisar los objetos de admisibilidad de la apelación. ¿Qué quiere decir acá?
La administración tributaria, cuando vamos a apelar, tiene una función para el tribunal fiscal. Tiene que validar que el expediente que va a pasar, tu expediente que va a pasar al tribunal fiscal, cuente con todos los requisitos necesarios correspondientes formales. Esos requisitos formales se llaman requisitos de admisibilidad, ¿correcto? Que los requisitos de admisibilidad sean correctos, de lo contrario puedes rectificar en ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer? La administración va a declarar inadmisible o válida, y una vez que declara esa información, lo envía al tribunal fiscal. Entonces, ¿ante qué órgano se presenta la apelación? ¿Ante qué órgano se va a presentar la apelación? Ante el tribunal fiscal. Entonces, se revisan los requisitos de admisibilidad. Si no cumple con alguno de los requisitos, se pide la subsanación de 15 días hábiles. Si no se subsana, se cree inadmisible. ¿Y aquí, a cargo de quién está esto? A cargo de la administración tributaria. Con los requisitos de admisibilidad debes enviar el expediente, elevar al tribunal fiscal en 30, ¿qué quiere decir? Entonces, una vez que la administración tributaria diga, ok, cumpliste con todos los requisitos para poder mandar al tribunal fiscal, comienza a mandarlo en 30 o 15 días. Y el plazo para resolver la apelación da cuenta a partir del ingreso del expediente al tribunal fiscal. Y como habíamos hablado, ¿te acuerdas? En el artículo 150, la apelación en manera general tiene 12 meses para resolver el caso. Entonces, y también habíamos hablado del procedimiento no contencioso tributario. ¿Cuál es la característica principal del procedimiento no contencioso tributario? El derecho a la solicitud o a la petición. Estás pidiendo algo, ¿correcto? Entonces, el procedimiento no contencioso es un conjunto de actos y diligencias tramitados por los administrados, tú y yo. ¿A quiénes? En las administraciones tributarias, que tienen por objeto obtener la emisión de un acto administrativo. ¿Y quién lo ve ese acto administrativo? La administración tributaria, de parte de los órganos de competencia, con competencia resolutoria, sin que exista previamente una controversia, Recuerda, ese es el procedimiento no contencioso tributario. Y el inicio del procedimiento no contencioso tributario, hay una RTF, una jurisprudencia que nos indica, el procedimiento no contencioso se inicia con una solicitud por parte del interesado, cuya pretensión no está orientada a la impugnación de un acto administrativo en particular, porque no estamos reclamando, no hay impugnación, sino, ¿qué compone este procedimiento no contencioso tributario? Sino a la declaración por parte de la administración de una situación jurídica que incidirá en la determinación de la obligación tributaria que ha de corresponderle. Así tenemos, por ejemplo, ¿qué quiere decir acá? Que van a ir en casos concretos al tribunal fiscal, que va a pasar del reclamo al tribunal fiscal un procedimiento no contencioso tributario, no del reclamo, sino de la solicitud. Habíamos dicho de cuál, de la resolución ficta denegatoria. Entonces no pasa nada en la resolución ficta denegatoria, entonces tiene que ir al tribunal fiscal. Así tenemos las solicitudes de devolución como procedimientos no contenciosos, la solicitud de devolución, la declaración de prescripción, la declaración de inafectación, también es un procedimiento no contencioso, la declaración de inafectación, de inscripción en un registro de actividades exoneradas, así como las solicitudes de acogimiento, de aplazamiento, de fraccionamiento y demás beneficios para el pago de la deuda tributaria con carácter general, que establezca el Poder Ejecutivo, entre otros. Esos son los ejemplos de procedimientos no contenciosos tributarios, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuáles son esas características? No te voy a subir estas características del procedimiento no contencioso tributario. No hay discusión sobre un acto administrativo, sino que se originalmente una petición, un derecho a la petición, una solicitud ante la administración tributaria. La administración tributaria está obligada a dar respuesta a lo solicitado en un determinado plazo. ¿Cuenta? De no producirse, ese plazo tiene 45 días, de no producirse la respuesta en el plazo, puede aplicársele el silencio administrativo positivo o negativo conforme regulen las disposiciones pertinentes. No existe conflicto de intereses entre la administración y el deudor tributario. Sin embargo, si la respuesta fuera negativa a lo solicitado, dicho acto puede ser objeto de discusión vía el procedimiento contencioso tributario. Entonces, eso es, la palabra mágica, no existe conflicto de intereses. ¿Cuáles son entonces volvemos a repetir, ¿cuáles son esos procedimientos no contenciosos determinativos, esos procedimientos no contenciosos que influyen directamente con la obligación tributaria? ¿Cuáles son esos procedimientos no contenciosos tributarios vinculados a la determinación de la obligación tributaria? La solicitud de devolución, la solicitud de prescripción, la solicitud de compensación, la inscripción en el registro de entidades exoneradas y entidades inafectas del impuesto a la renta y solicitud de baja de tributos, entre otros. También te dije que en el procedimiento no contencioso se regula solamente en dos artículos, en el artículo 162 del Código Tributario y en el artículo 163 del Código Tributario.
¿Qué nos dice? En el artículo 162 del Código Tributario. Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre que conforme a las disposiciones pertinentes requiere de pronunciamiento expreso de la administración tributaria. ¿Te das cuenta? Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, estarás, mira, esto es muy importante, ¿eh? Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, esas serán resueltas según el procedimiento regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, no te olvides, es la ley madre. Sin perjuicio de lo anterior, lo indicado, resultan aplicables las disposiciones del Código Tributario o de otras normas tributarias en aquellos aspectos del procedimiento regulados expresamente en ellas. Ahora, ¿qué te dice el 163 del Código Tributario? Si bien es cierto, las resoluciones que resuelven las solicitudes a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior serán apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que serán reclamables. ¿Te das cuenta? O sea, la devolución, si tú pides devolución, la vamos a reclamar primero. En caso de no resolverse las solicitudes en el plazo de 45 días hábiles, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. ¿Te das cuenta? Ahora, recuerda cuáles son los principales procedimientos no contenciosos: el procedimiento de devolución, el procedimiento de prescripción y el procedimiento de compensación. Ahora, ¿por qué se da la solicitud de devolución? Porque ha habido pagos indebidos o en exceso, ¿correcto? Por ejemplo, esta jurisprudencia. Respecto a la falta de resolución de las solicitudes de devolución antes anotado por parte de la Administración, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 y 163 del Código Tributario, que son los únicos códigos, bases legales que me regulan procedimientos no contenciosos tributarios, ¿correcto? En concordancia con su artículo 135, que te acuerdas que hablaba 135 de actos reclamables, la quejosa puede dar por denegada dichas solicitudes sin terminar recurso de reclamación ante la misma administración, por lo que la queja deviene improcedente. En lugar de esa queja, sabes que debes reclamarte. Por ejemplo, por lo tanto, que había pasado, oye, ¿sabes qué? En este caso el contribuyente quería hacer una queja, ¿no? Pero no era correcta la vía de quejas, y había pasado los 45 días hábiles, de frente tenías que pasar recurso de reclamación. Acá está, pues, el artículo 135 me habla, cuando ves una flechita significa que se va a abrir, ¿correcto? El artículo 135 me habla de los actos reclamables, ¿correcto? Y hemos visto, ¿te acuerdas en la filmina anterior? Que puede ser objeto de reclamación, la resolución de determinación, multa, orden de pago, ¿te acuerdas? Muy bien. Hasta ahí, señores, hemos acabado con la sesión teórica de la sesión número 4, porque la sesión 5 viene de derecho, el libro 4, derecho infracción, o sea, mejor dicho, ilícitos tributarios, muy bonito, pero vamos a hablar primero un poquito de casuística jurisprudencial de la sesión número 4, ¿correcto? Que son los procedimientos tributarios. Por ejemplo, vamos a partir, acá estos informes se los voy a dar a Carlos, acá está, para que, es más, lo voy a descargar, ya, para poder trabajarlos, ya, para que lo tengas tú. Yo he sacado un conjunto de informes relacionados con los procedimientos no contenciosos, ya, y algunos contenciosos. Por ejemplo, acá. La sumilla viene a ser ya el resumen. Vamos a leer un poco la materia, ¿correcto? Los plazos aplicables en el procedimiento contencioso tributario. Los plazos aplicables en el procedimiento contencioso tributario, seguido contra las resoluciones que declaran las sanciones de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad con la Ley de Delitos Aduaneros. En particular, se consulta
¿Qué plazos previstos en el tubo del Código Tributario resultan aplicables a los supuestos de la sanción señalados en el párrafo precedente para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación al Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contencioso tributario? Voy a leerte un poquito lo que dice el análisis, es importante, mira. El análisis te indica, por ejemplo, para iniciar nuestro análisis sobre la materia en consulta es preciso referirnos al procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario. El procedimiento contencioso tributario, de acuerdo... Perdón. El procedimiento contencioso tributario, de acuerdo al artículo 124 del Código Tributario, corresponden a 2 etapas, y lo dice claramente el 124A. Las reclamaciones ante la Administración Tributaria y las apelaciones ante el Tribunal Fiscal, ¿correcto? Ahora, el artículo 135 de qué nos habla, cuáles son esos actos reclamables. ¿Y cuáles son esos actos reclamables? Como te dije, la RD, la OP, la OM, y también dice las resoluciones que establezcan sanciones de decomiso de bienes. ¿Y cuáles son esas sanciones de decomiso de bienes? Porque te acuerdas que te hablé del acta resolutoria, del acta probatoria, ya también pues comiso de bienes, y también viene a ser una sanción no pecuniaria. ¿Por qué? Porque son actos también que tienen relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Entonces, con la determinación de la deuda tributaria, tú te vas a reclamación porque tienen, como lo dije también, como lo dijimos, tiene que ver directamente con deuda tributaria. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la sumilla, o sea, el resumen, la conclusión. Mira, los plazos aplicables para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación ante el Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contenciosos tributarios contra las resoluciones que declaren incomiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicables de conformidad con la Ley de Delitos Aduaneros corresponde a los plazos previstos para el procedimiento contencioso tributario, por tratarse de actos reclamables que tienen relación directa con la determinación de la deuda tributaria, por lo tanto calza dentro del acto reclamable ante la Administración Tributaria, porque lo contrario que sería un acto o un procedimiento de reconsideración, ¿te acuerdas? Muy bien. Siguiente, por ejemplo, seguimos. Se consulta si el plazo probatorio dispuesto en el artículo 125 del Código Tributario, el plazo probatorio del artículo 125, vamos a ver qué nos dice por acá. Acá dice, el análisis es muy importante también. El artículo 125 del Código Tributario regula la presentación de los medios probatorios por parte de los deudores tributarios. En el procedimiento contencioso tributario establecido en su segundo párrafo, dice que el plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclamación o apelación, salvo en el caso de impugnación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de normas de precio de transferencia, de resoluciones que establezcan sanciones de comiso de precio de transferencia de bienes y términos de de vehículos. Claro, ahí el plazo es menos, pues siempre lo que tiene que ver con mercadería sensible tiene que ser plazos menos. Así como las reuniones que se sustituyen, en cuyo caso se dispone que el plazo para efectuar y efectuar las pruebas será de 45 y 5 días hábiles respectivamente. ¿45 para qué? Para los precios de transferencia, van aumentándose. ¿Y 5 para qué? Chiquito, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Se ha disminuido. ¿Para qué? Para lo que tiene que ver con mercadería sensible, pues. O sea, el comiso de bienes, intervención temporal de vehículos y que más, cierre de establecimientos. Esas sanciones son sensibles, por eso se resuelven en el más corto plazo. Eso es el artículo 125. ¿Cuándo es eso? Para ofrecer las pruebas. Por eso nos dicen, se consulta si el plazo probatorio dispuesto en el artículo 125, que acabamos de leer, el Código Tributario, se suspende por la notificación del requerimiento de subsanación de requisitos de admisibilidad establecido en el artículo 140 del mencionado Código, o si que la referida notificación solo suspende el plazo de resolución de recurso de reclamación regulado en el artículo 142 del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo? Oye, la notificación de requerimiento de subsanación de requisitos de admisibilidad me va a modificar alguno de los plazos, ¿ya? Y me va a suspender el plazo de la reclamación, o también me va
me va a suspender el plazo de resolución de reclamación, solamente eso me pregunta, ¿no? O si la referida de notificación solo suspende el plazo de resolución de recurso de reclamación. Quiere decir, oye, el plazo probatorio dispuesto en el artículo 125 del Código Tributario se suspende por la notificación del requerimiento de subsanación en un registro de admisibilidad establecido en el artículo 140 del Código. El registro de admisibilidad, ¿te acuerdas que hablamos de registro de admisibilidad? Son requisitos formales, así es. O si es que la referida notificación solo suspende, o sea, una cosa es que suspende la notificación de requerimiento de subsanación de admisibilidad, o, dice, el plazo probatorio, este plazo que te dan para cubrir, ¿no? En este caso las pruebas, ¿correcto? Me van a suspender la notificación de requerimiento de subsanación de admisibilidad, o me puede suspender también el plazo de resolución de recurso de reclamación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice? La conclusión. Dice. El plazo probatorio que hemos señalado en el artículo 125 del Código Tributario ay, me disculpa, estoy con una tos. A ver. El plazo probatorio dispuesto en el artículo 125 del Código Tributario no se suspende no se va a suspender por la notificación de requerimiento de subsanación de registros de admisibilidad establecido en el artículo 140 del mencionado TUO, siendo que la referida notificación solo suspende el plazo de resolución de recurso de reclamación. Eso es lo que no va a suspender, pero sí va a suspender el plazo de resolución del recurso de reclamación, regulado en el artículo 142 del mismo cuerpo legal. Y cuando hemos hablado en el recurso de reclamación, hemos dicho que el plazo para resolver cuánto es 9 meses, ¿verdad? Cuando es reclamación. Pero si hay de por medio un plazo probatorio, entonces vamos a esperar. Se va a suspender, pues. Se suspende que espero que tú entregues la información y luego vuelve a correr el plazo de 9 meses para resolver la reclamación, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que nos dice este informe 047-2017. Ahora, también tenemos el informe 044-2018. ¿Y qué nos indica? Vamos a ver ya. Ahora vamos a ver un poquito de casitos de procedimientos no contenciosos. Ya habíamos hablado cuáles eran los procedimientos no contenciosos por default, ¿verdad? Y eran la solicitud de prescripción, devolución, compensación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la materia. Se plantea un supuesto que una factura emitida por la exportación definitiva de un bien mueble es utilizada para solicitar y obtener la devolución del saldo a favor en materia de beneficio. ¿Correcto? Y posteriormente se emite una nota de crédito por la anulación de la referida venta. O sea, no hubo venta, pero ¿tú qué pediste? Tú ya habías pedido el saldo a favor del exportador, ¿correcto? O sea, ¿qué te dice? Restituyéndose el monto pagado al comprador. Como hubo una nota de crédito, tú le restituyes el monto pagado al comprador, así como la mercancía, la cual es vendida en el exterior a otro. Quiere decir que como se emitió una nota de crédito, se eliminó, pero como estaba ahí esa mercadería que tú tenías, producto de tu exportación, tú lo vas a vender para no perderla, esa mercancía la vas a vender a otro cliente que también está en el exterior, a otro comprador no domiciliado. Pero ya cuando tú lo vuelves a vender, lo vas a vender a un precio significativamente menor al de la operación original de exportación. ¿Correcto? ¿Y cuáles son las preguntas? El exportador, imagínate que eres tú ya,
está obligado al devolver el saldo a favor en materia de beneficio obtenido por la primera supuesta exportación que hizo, pero después lo anuló, ¿te acuerdas? Ahora, de ser afirmativa la respuesta a la consulta, o sea, de devolver ese saldo a favor en materia de beneficio obtenido, incurre en infracción el exportador por no devolver el saldo a favor en materia de beneficio. Tercera pregunta. La venta posterior de la mercancía realizada en el exterior a otro comprador domiciliado en un tercer país se encuentra afecta al impuesto general a las ventas. Ahora, oye, si finalmente tú sigues exportando, igual hiciste exportación, igual tienes, si bien es cierto lo vendiste a menos precio, ¿cierto? Pero igual el costo se mantiene y a ti lo que te devuelve el saldo a favor en materia de o el saldo a favor del exportador es el 18% de tu débito fiscal de ser necesario, ¿correcto? El 18% de tus adquisiciones. Tope. El tope. Pero en ningún momento, o sea, por más que lo hayas vendido a menos precio, o sea, el precio de adquisición o los gastos que tú has obtenido para exportador no han cambiado, ¿correcto? A ver, vamos a ver qué nos indica. Por ejemplo, cuando hablamos de exportación, estamos hablando acá de devolución, porque recuerda que el saldo a favor en materia de beneficio forma parte de una devolución. Claro que es un tratamiento totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a devolver, en este caso, el crédito fiscal por tus adquisiciones, ¿correcto? Ahora, las exportaciones están en el artículo 33 de la ley del IGB y te dice que no se encuentran grabadas con este impuesto la exportación de bienes. Se sobreentiende, porque si tú estás exportando bienes, lo estás sacando al exterior. O sea, no, ¿para qué vas a sacar el tributo? No tiene sentido, porque si tú sacas el IGB, ¿para qué le sirve a uno domiciliado tu IGB si es completamente territorial? Bien, por eso dice que se considera como exportación de bienes la venta de bienes muebles que se realiza a un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado, independientemente de que la transferencia de propiedad ocurra en el país o en el exterior, siempre que dicho bien sea objeto de trámite aduanero en exportación definitiva. Ahora, ¿qué te dice el artículo 34 de la ley del IGB? Señala que el monto del impuesto que hubiera sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación dará derecho a un saldo a favor del exportador. ¿Te das cuenta? Añade el mencionado artículo que a fin de establecer dichos saldos serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en el capítulo 6 y 7 de la misma ley. Ahora, el artículo 35 de la ley del IGB dispone que el saldo a favor del exportador se deducirá del impuesto bruto del IGB. Si lo hubiera. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué quiere decir? Si tú tienes ventas grabadas y no grabadas. Si tú tienes ventas grabadas, entonces tienes un débito fiscal. Entonces tú vas a poder deducir ese saldo a favor del exportador. ¿Correcto? De lo contrario, ¿qué va a pasar si todas tus ventas son exportaciones? Bueno, voy a tener un saldo a favor en materia de beneficio líquido, ¿cierto? Ahora, si lo hubiera, de cargo del mismo sujeto. Agrega que de no ser posible esa deducción en el periodo por no existir operaciones grabadas o por ser estas insuficientes para absorberlo, el exportador podrá compensar dicho saldo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta. Y que si no tuviera impuesto a la renta que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o este fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo, podrá compensarlo, recuerda, compensarlo, procedimiento no contencioso, podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público respecto a los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá recién, tercer paso y final, la devolución. Y ahora estoy hablando de devolución, procedimiento no contencioso también, mira. La misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente. Ahora, ¿qué más te dice? Bueno, y esto se te va a devolver, esta es la forma mediante notas de créditos negociables, ¿correcto? Muy bien. Ya hemos hablado de la esencia. Ahora, ¿qué te dice? Mira, el exportador que consideró como límite el del saldo a favor en materia de beneficio de un determinado periodo, el valor FOC de una exportación embarcada en dicho periodo, respecto a la cual se emite en un periodo posterior un nota de crédito por anulación de la referida operación, no obvio.
no se encontrará obligada a restituir el saldo a favor materia-beneficio obtenido. No obstante, para la determinación del límite del saldo a favor materia-beneficio del periodo en el que se emitió la referida nota de crédito, deberá deducirla del monto de las exportaciones embarcadas en este último periodo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú no vas a devolver, pues, sino que simplemente en el periodo en que emites la nota de crédito, que es una deducción, en ese periodo pues vas a tener que también deducir con el saldo a favor materia de beneficio, con las exportaciones embarcadas. Entonces, si las exportaciones embarcadas para la nota de crédito tienes el neto, y eso pues ya estoy pues neteando en realidad esa nota de crédito, pero en ningún momento tiene que tener efecto en el saldo a favor materia de beneficio. La venta de un bien inmueble corporal que al momento de su transferencia no se encuentra ubicado físicamente en el Perú. La venta de un bien inmueble corporal que al momento de su transferencia no se encuentra ubicado físicamente en el Perú, efectuada fuera del territorio nacional por un sujeto domiciliado a favor de un otro sujeto no domiciliado, no se encuentra grabada como el IGB, salvo que posee inscripción, matrícula, patente o sin. ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentra? Porque en ese momento de la transferencia, ese bien no se encuentra ubicado físicamente en el Perú. Y si no se encuentra ubicado físicamente en el Perú y no es utilización económica, por lo tanto, no está grabado con el IGB. ¿Correcto? Ahora, vamos a hablar también un poquito, acá, vamos a tener, estas son casuísticas que tienen que ver con los procedimientos no contenciosos o contenciosos. Por ejemplo, en nuestra informe que nos indica, se consulta si la tramitación de una demanda contencioso administrativa, ahora, habíamos hablado que la demanda contencioso administrativa forma parte de la etapa judicial, ¿correcto? Justamente se inicia con una demanda contencioso administrativa. Tiene una propia ley que la regula, ¿correcto? No me acuerdo el número, que es 28324, algo así, ¿correcto? Entonces, esta demanda contencioso administrativa forma parte de ¿qué? El proceso contencioso tributario, ¿correcto? Entonces, se consulta si la tramitación de una demanda contencioso administrativa iniciada por un contribuyente contra una resolución del tribunal fiscal, ahora, para que se entienda mejor, ¿sí? Por ejemplo, acá, para yo estar en la etapa de demanda contencioso administrativa, ¿qué tengo que haber agotado? Todas las vías administrativas, pues. Y en este caso, ¿qué se agotó? La segunda instancia, que es el tribunal fiscal. ¿Correcto? Todo está cuadrando de acuerdo a la explicación que te daba para que se entienda, por favor. ¿Bien? Se consulta si la tramitación de una demanda contencioso administrativa iniciada por un contribuyente contra una resolución del tribunal fiscal que confirma una deuda tributaria constituye un supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción que tiene la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria de acuerdo con lo previsto en el inciso B. Uy, qué bonita pregunta, ¿no? Oye, yo inicié la tramitación de una demanda contencioso administrativa. ¿Eso me suspende el plazo de prescripción que puedo tener? Me suspende el plazo de prescripción, dice suspensión, no te dice interrupción, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque la demanda contencioso administrativa es un proceso que tiene un tiempo, pues todo lo que tenga un tiempo es suspensión. ¿Te has dado cuenta, no? Cuando has leído el artículo 46 de tu Código Tributario. Recuerda que en la sesión número 3, ¿verdad? En la sesión número 3 vimos todo, porque estamos en la 4. En la sesión 3 vimos todo lo que era prescripciones, ¿ah? Vimos, ¿te acuerdas que había un PDF del MED y que lo que trabajamos? ¿Te acuerdas? Muy bien. Incluso todo está en tu aula virtual, está en tu, mejor dicho, Carlos lo ha subido todo el material. Tiene que subir también ese PDF, ¿correcto? Ya lo habrá subido. Bien, vamos a ver lo que indica. El artículo 157 del Código Tributario establece que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 157 del Código Tributario. Y que ésta podrá impugnarse, o sea, esta resolución podrá impugnarse, igual seguimos en la pelea, pero mediante ¿qué? Mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se rige por las normas contenidas en dicho código y supletoriamente por la ley 27584. ¿Qué ley? 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo.
Entonces, bajo esa ley, añade al artículo que la demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante la autoridad judicial competente dentro del término de 3 meses computados 3 meses a partir del día siguiente de efectuar la notificación de la resolución del tribunal fiscal, y que tal presentación no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. Resuelto. Por lo tanto, la tramitación de una demanda contencioso-administrativa iniciada por un contribuyente contra una RTF que confirma una deuda tributaria constituye un supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción que tiene la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, de acuerdo con lo previsto en el inciso B del artículo 2, del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario, únicamente en el caso en que el administrador solicite, únicamente se va a suspender en el caso, únicamente en el caso en que el administrador solicite y se le conceda una medida cautelar. Nada más. De lo contrario, no se suspende. ¿De acuerdo? Porque habíamos leído acá. Habíamos leído acá, ¿te acuerdas? ¿Qué tal presentación? Ya, artículo 157. ¿Y qué tal presentación de la demanda contencioso administrativa después de los 3 meses de haber, hacia el tercer mes de haberse notificado la resolución del tribunal fiscal? ¿Y qué tal presentación de esta demanda contencioso administrativa no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria? Vamos a ver, sigamos ya. Ya hemos leído la conclusión, ¿eh? Por su parte, el artículo 158 del Código Tributario establece que para la admisión de la demanda contencioso administrativa será indispensable que ésta sea presentada dentro de señalado por el plazo del artículo anterior. Muy bien. Entonces, hemos señalado habíamos señalado que, tal como dice el numeral 3, la presentación de la demanda contencioso administrativa no interrumpía la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. Asimismo, el artículo 158 señala que para que la admisión a trámite de la misma es indispensable que se acredite el pago de la deuda tributaria y se presente una carta de fianza bancaria por el monto que dicha deuda, además de la constancia y la fecha de notificación certificada de la resolución en materia de impugnación. ¿Correcto? Entonces, para que se admita la demanda contencioso administrativa de la deuda tributaria debería ser cancelada o afianzada como correlato de ello, se disponía la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, de lo contrario, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ¿qué te dice la ley? Ahora vamos a ver un poquito de la ley 27584, la ley 27584 de la demanda contencioso administrativa. Es evidente que si la admisión de una demanda, o sea, si se admite de una demanda contencioso administrativa no impide la ejecución del acto, mucho menos tendrá ese efecto el solo mérito de su interposición, no obstante haberse realizado de manera oportuna. ¿Correcto? Dice, finalmente cabe indicar que a partir de la vigencia de la ley 27584 de demanda contencioso administrativa se ha derogado el inciso B del artículo 19 del Código Tributario en cuanto a la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva en caso que se haya presentado oportunamente la demanda contencioso administrativa por contravenir lo dispuesto en el artículo. ¿Qué quiere decir acá? Que en este caso, así se presente esta suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, ya en este caso ya no, pues, y se ha presentado oportunamente la demanda contencioso administrativa, no hay necesidad de pagar, pues, ¿por qué vas a pagar una deuda si está en supuesto de suspensión de cobranza coactiva? No puedes pagarla, no puedes afianzarla hasta que no salga la resolución de que o suspende o no se suspende el procedimiento de cobranza coactiva. Bien, solo referencia a ese tipo de impugnación que quieres hacer sobre la impugnación sobre el numeral inciso del artículo 119 del Código Tributario, cuando una cobranza deviene infructuosa, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar un poquito de la prescripción. El artículo 43 del Código Tributario dispone que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, como prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Entonces, dice acá,
Además, el inciso B del numeral 2 del artículo 46 del referido Código Tributario establece que el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se suspende, entre otros, durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa. Por lo tanto, dice, pero a todo esto que dice acá, si se va a suspender, por lo tanto, dice acá, si bien cuando se agota una vía administrativa, puede ser materia de una demanda de concesión administrativa. La sola presentación de una demanda de concesión administrativa, la sola presentación de esta demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria, siendo que para suspender su actuación, incluso en el caso de aquellos actos o resoluciones dictados dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, debe medir una solicitud de medida cautelar con este objeto y que esta haya sido concedida. Lo que pasa es que te comento acá un poquito ya. Cuando hablamos del procedimiento de cobranza coactiva, es un procedimiento netamente independiente, tan independiente que en la vía contencioso administrativo, o sea, en la vía judicial, el juez incluso no tiene facultad para entrar a un procedimiento de cobranza coactiva hasta que este no sea terminado por el ejecutor coactivo. El ejecutor coactivo tiene un gran poder en este procedimiento, ¿correcto? Entonces, se puede afirmar que en tanto la administración tributaria se encuentra habilitada legalmente a efectuar la cobranza de la deuda tributaria contenida en una RTF, que es materia de demanda contencioso administrativa, la suspensión de los plazos de prescripción previstos en el inciso B del numeral 2 y artículo 46 del Código Tributario únicamente procederá en casos en que la administración solicite y se le conceda una medida cautelar. Entonces, ¿cuándo va a ser? Entonces, ¿se va a suspender cuando qué? Cuando el administrado del contribuyente solicite, ¿ya? Solicite pues esta suspensión. Cuando en este caso solicite la suspensión, correcto, no esté de acuerdo con esta cobranza coactiva, y obviamente se le va a conceder una medida cautelar. Una medida cautelar que puede ser, en este caso, para asegurar el pago de la deuda, artículo 56 de una medida cautelar previa, artículo 56 del Código Tributario, ¿correcto? Entonces, por eso te dice en la conclusión, la tramitación de una demanda contencioso administrativa iniciada por un contribuyente contra una RTF que confirma una deuda tributaria, porque esta RTF está confirmando una deuda tributaria producto de un procedimiento de cobranza coactiva, constituye un supuesto de suspensión del plazo de prescripción, sí, constituye un supuesto de plazo de prescripción de la acción que tiene la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, de acuerdo a lo previsto en el inciso B del artículo 46 del Código Tributario. Únicamente, pero esto se va a suspender el plazo de prescripción únicamente cuando el administrado solicite y se le conceda una medida cautelar, o sea, un plazo adicional. Se le va a conceder un plazo adicional. Hablamos de esta medida cautelar que se aplica para la vía judicial, es cuando el contribuyente, en este caso, el administrador pide un plazo adicional que se le respete antes de aplicársele la cobranza coactiva, ¿correcto? Entonces sí suspende. Bajo en ese caso, cuando se concede una medida cautelar, ahí sí se suspende el plazo de prescripción. De lo contrario no se va a suspender porque, como hemos leído en la parte superior, ya lo que sea, los trámites judiciales que sea bajo una demanda no tiene nada que ver, que interferir con los procedimientos administrativos de la administración tributaria, excepto que en este caso la RTF confirma una deuda tributaria. Y si tú confirmas una deuda tributaria, estás en un procedimiento y no puedes pagar, estás en un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, si estoy en un procedimiento de cobranza coactiva, correcto, entonces sí se va a suspender el plazo de la obligación tributaria para exigir su pago, pero únicamente cuando tú, administrador, solicites que se conceda una medida cautelar, hasta que hay un plazo adicional hasta que se resuelva el caso vía judicial. ¿Correcto? Muy bien. Acá. Vamos a ver de qué trata este pequeño informe, que también te habla de las devoluciones. Ya, todo esto de acá son informes de procedimientos no contenciosos, por si acaso. Respecto a la aplicación de la Ley 30.734, se consulta los... Ahora, ¿de qué trata esta Ley 30.734? Tiene que ver con la ley de... Justamente esta es la última en la que se creó Ley 30.734, que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso, ¿correcto? La devolución automática. Fue publicado el 28 de febrero de 2018. Eso es de esa ley. Ahora, ¿qué te dice? ¿Cuál es la fecha a partir de la cual, por los ejercicios 2017 y 2018, se debe calcular los intereses para la devolución a que se refiere el artículo 5 y 6 de la citada ley? Y lo dispuesto en la única disposición
complementaria transitoria. ¿Cuál es el plazo para la atención de tales devoluciones? ¿Estos procedimientos de devolución resultan aplicables para la renta de primera y segunda categoría? Bueno, te contaré que esto es producto de la renta de trabajo. Ya, vamos a ver qué nos dice las conclusiones. Respecto a la ley 30.734, ya, la fecha a partir de la cual y la medida, los procedimientos de devolución de oficio. ¿Te acuerdas? Eso tiene que ver con, oye, tienes las 3 UITs, ¿te acuerdas como el decreto legislativo 258 que tiene la deducción de las 3 UITs adicionales? Bueno, pues, entonces, con esta ley era la devolución automática, la devolución de oficio, tú no tenías que presentar nada. De las normas citadas se puede concluir que los procedimientos de devolución de oficio y de parte regulados por la ley 30.734 no resultan aplicables, pues para rentas de primera y segunda categoría, es únicamente para las rentas de trabajo. Y sobre todo, esta ley salió por los temas de los trabajadores de quinta categoría que no estaban obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. A la fecha, a partir de la cual por los ejercicios 2017 y 2018 se deben calcular los intereses para la devolución a que se refieren los artículos 5 y 6 de dicha ley, y lo dispuesto en su única disposición complementaria transitoria. Ahora, es el 1 de febrero de 2018 y 2019 respectivamente. El plazo para la atención de devoluciones, ¿cuánto es esa atención de devoluciones? Tratándose de devolución de oficio, 30 días hábiles posteriores. ¿A qué? Al 1 de febrero del ejercicio siguiente al que este corresponde y al 1 de abril de 2018 y 2019 respecto de devoluciones correspondientes a los ejercicios 2007 y 2018 respectivamente. Ahora, también el plazo de atención de devolución también es de 45 días hábiles tratándose de la devolución a solicitud de parte. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué 45 días hábiles? Porque recuerda que esto ¿qué es? Un procedimiento no contencioso tributario regulado en el artículo 162 del Código Tributario y claramente le dice que la devolución ¿cuánto se demora? 45 días hábiles. ¿Está bien? El procedimiento de devolución de oficio y de parte regulados en la ley 30.734 no resultan aplicables a rentas de primera y segunda categoría porque van para la renta de trabajo. Vamos a ver acá para que se entienda, ¿ya? El objeto de dicha ley, la ley 30.734, prevé que su objeto es establecer el derecho de las personas naturales contribuyentes que perciben rentas de cuarta y quinta categoría, sin perjuicio de la obligación o no de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta a la devolución de oficio de los pagos en exceso que se originan por las devoluciones del artículo 46 de la ley del impuesto a la renta. Pagos en exceso, ¿por qué 46? ¿Cuál es eso que te digo? Pues las 3 OITs modificatorias de estos gastos adicionales, deducción de gastos adicionales por si acaso, u otros motivos, considerando que la SUNAT cuenta con la información necesaria y disponible en los respectivos sistemas de dicha entidad. Bueno, señores, hasta acá hemos hecho un poquito de jurisprudencia para entender los procedimientos contenciosos, los procedimientos no contenciosos tributarios, correspondiente a la sesión número 4. Vamos a la sesión número 4. Tenemos acá algunos informes adicionales que vamos a hacerlo en el transcurso del desarrollo del curso, ¿correcto? Bien, la siguiente sesión vamos a tratar el tema del libro 4 del Código Tributario, que son los ilícitos tributarios, administrativos y penales. Bien, nos vemos en la siguiente sesión.